Es malas viejas. Así ya lo apuntás. No viejas malas, malas viejas. Quiero leer un texto y quiero situarme en ese texto porque es para mí uno de los momentos en los que yo me encuentro con un Jesús seguro de lo que iba a hacer, seguro de quién era, mostrando a los discípulos y a las personas que estaban a su alrededor que Él era el Mesías. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el templo, en las sinagogas, normalmente, incluso a día de hoy todavía se hace, los hermanos varones, por familias, les es designado un día y una hora para poder tomar un libro del Antiguo Testamento, un libro de la Torá, y poder leer un párrafo. Y entonces ahí comienza una disertación. La persona que lee hace una interpretación de ese texto, y los hermanos varones pueden entre ellos discutir acerca de esa interpretación e interpretar el texto. Por eso Jesús hace algo muy inusual. Yo me quiero meter en la mente de ese tiempo, sabiendo que le tocaba a Jesús en Nazaret leer parte del rollo del libro. Ese era el día, la hora que tenía que leer. Yo me imagino que sus discípulos lo mirarían a Jesús: Jesús, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a predicar? Y yo me imagino a un Jesús seguro de sí mismo, sabiendo lo que iba a decir, lo que iba a predicar. Tranquilos, ya van a escuchar. Dice que los ojos de los que estaban ahí estaban todos atentos, mirando a Jesús, porque Jesús ya venía haciendo muchas cosas y su nombre era bastante sonado. Así que estaban las personas que estaban ahí en la sinagoga mirando a ver qué nos va a decir hoy este maestro. Y entonces Jesús se pone de pie, le dan la parte del libro que tiene que leer, él lee, dice que hallando en el libro de Isaías, nosotros lo tenemos en el capítulo 61, pero en aquella época no había números y capítulos, ni versículos, sino que le dieron el libro y él lee esta profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Ahora bien, Jesús venía a predicar el reino de Dios en la tierra y traía algo fresco y nuevo para toda esa generación. ¿Saben por qué el ministerio de Jesús tuvo éxito todos sus días? Incluso al borde de la muerte y siendo llevado al Gólgota para morir en la cruz, la multitud aún seguía a Jesús. Ya sea para mal o para bien, la gente seguía a Jesús. Y el ministerio de Jesús tuvo éxito porque supo acomodarse a los tiempos que estaba viviendo y supo dar buenas nuevas. Y la iglesia de hoy a veces no tiene éxito en el evangelio del reino porque lo que da son malas viejas. Cargados de religiosidad estipulada, cargados de preconceptos humanos que nada tienen que ver con el evangelio del reino. Y nos vamos a encontrar, fíjense que hay un versículo que dice, en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es que entendemos el acomodarse a este siglo a escuchar reggaetón y ponerse tatuajes. Si uno escucha reggaetón y se pone tatuajes, listo, es un conformista de este siglo, se hizo igual a este siglo, es un desastre, es un mal cristiano. Y aquí la hipocresía de los creyentes. Ahora que no hay muchos niños entre nosotros, hay cosas entre los creyentes que se permiten y cosas que no se permiten que son lo mismo. Tú te vas a encontrar con un cristiano que a lo mejor tiene un problema con el cigarrillo y fuma. Yo casi con cada persona que hablo le hago este paralelismo. Y uno dice, pecador, y lo señala, ¿no? Mientras va fumando, dice, pecador. Ahora, cuidado. Y cuando hay una persona que tiene 150 kilos y está acá arriba, no le decimos nada, es el mismo pecado. Está destruyendo el templo y no puede dejar de comer porque come por ansiedad. Sin embargo, el pecador es el que fuma y obviamente está mal. Pero como está mal una cosa, también está mal la otra. Ahora te vas a encontrar con creyentes, yo he visto pastores incluso, que cuando un cristiano se hace un tatuaje, pecador incircunciso, te vas a ir al infierno. Ah, pero y no hablamos de la vasectomía. No hablamos de la ligadura de trompas. Porque se acogen de un versículo que dice que no hay que hacer marcas al cuerpo. ¿Y qué es la vasectomía? Ah, no, eso no es una marca. Hete aquí la hipocresía de los creyentes. Damos malas viejas porque acomodamos a la gente a lo que nosotros pensamos que está bien y que está mal. Hacerse perforar, que un hombre lleve arito. No, porque la Biblia dice que no se perforará las orejas. Ah, perfecto, ¿y que las orejas de las mujeres son distintas a las orejas de los varones? ¿Las mujeres se pueden perforar y los hombres no? ¿Que el pecado cambia según el sexo? Ana, ¿qué esto es libre albedrío? ¿Vamos a hacer cada uno lo que se nos dé la gana? ¿Por qué cuando alguien, una persona nueva, quiere entrar al reino de los cielos, primero le ponemos un montón de condiciones?
quítate eso, hacete esto, sacate allá, deja esto, ponete lo otro, y entonces a lo mejor entras en el reino de los cielos. Yo me encuentro con un Jesús en la Biblia. Yo no sé qué Jesús encuentran ustedes, pero cuando yo veo a un Jesús, me encuentro con un Jesús que perdona a una mujer adúltera sin que le pida perdón. ¿Se dieron cuenta que Jesús no condenó a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la mujer en adulterio no se arrepintió de lo que había hecho? ¿Alguien se da cuenta de eso? ¿Leemos la misma Biblia o leemos otra Biblia? Ahora, ¿qué significa? ¿Que no hay que pedir perdón? ¡No! Pero debemos comprender que a la gente del mundo no la vamos a ganar diciéndoles que nosotros somos perfectos y que tienen que ser como nosotros. Tienen que ser como Jesús. Pero le hacemos un lifting a la gente que viene a la iglesia. No queremos que cambien sus vidas, lo que queremos es que cambien la apariencia de su vida. Todavía recuerdo cuando en unas sillas que habían allá atrás, se sentaban unos indigentes. Todavía me acuerdo, yo no sé si vos te acordás, mi amor, de un rumano que venía siempre y se trajo un montón de amigos. Como 5 o 6 rumanos, no entendían ni papa de castellano. Pero ellos venían todos los domingos, se sentaban ahí atrás. Y una cristiana que no le gustaban los tatuajes, santa y poderosa y inmaculada en Dios, le cogió y les dijo: ustedes huelen muy mal. Tienen que bañarse para venir a la iglesia. ¡Aleluya! A 5 personas que viven en la calle les dice que tienen que bañarse para entrar en la iglesia. ¿Saben qué pasó? No vinieron más. No los vimos más. Porque queremos acomodar a la gente a nuestros preconceptos. ¿Quién dijo en la historia de la humanidad, quién dijo que el traje era para los creyentes? ¿Quién lo dijo? ¿Jesús fue? Jesús le dijo: no entrarán en el reino de los cielos que no lleve traje los domingos a la iglesia. Jesús puso preconceptos a la gente. Claro que les dijo: no pequéis, obviamente, porque a Dios no le gusta el pecado. Pero es un proceso, hermanos. Me pregunto, ¿qué haríamos como iglesia si de repente entran por esa puerta un matrimonio homosexual y se sientan ahí? ¿Qué haríamos como iglesia? ¡Ah, tienen demonio! Y sácalo de la iglesia. Tiene demonio, va a contagiar a los pibes. Ahora sí no se va a arrepentir ninguno. Fíjense que en la primera iglesia, en Hechos 2, nos describe cómo era su trato dentro de la sociedad. Dice: sobrevino temor a toda persona, porque había habido un milagro ahí tremendo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este era el evangelio. ¿Saben qué? El evangelio era sinónimo de felicidad. Era una buena nueva. La gente era transformada para bien. La gente recibía algo fresco. ¿Y saben qué? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, por eso dice Jesús: el Espíritu me ha ungido. Y es que muchas veces salimos a predicar sin ser ungidos por el Espíritu. Y entonces le enseñamos a la gente lo que nos parece a nosotros que Dios quiere de ellos, cuando a lo mejor Dios quiere de esa persona algo totalmente distinto de lo que quería para ti. Y no estamos hablando de pecado, estamos hablando de destino, de propósito.
de metas. Yo era de los eternos convencidos de que no podían existir futbolistas cristianos. Porque los futbolistas juegan los domingos y los domingos aquí en la iglesia. Entonces, para mí, un futbolista cristiano, en mi mente no entraba. ¿Cómo puede ser? Se van a ir al infierno porque los domingos no van a la iglesia. Y entonces entendí, por la misericordia de Dios, porque a veces el Señor me tiene que zarandear un poco y decirme, cabezón, deja de pensar así. ¿Y cómo le predican a los futbolistas? ¿Saben que Dios quiere salvarlos? Le hago una pregunta, ¿saben? Yo sé que esto a lo mejor cuesta de comprender, pero ¿ustedes saben que Dios quiere salvar a Pablo Iglesias? Sí, el Señor quiere salvar a los de Podemos, hermano. Aleluya. A los de Vox también, y a los del PP, y a los del PSOE. El Señor los quiere salvar. También quiere salvar a los de Bildu, a los de Esquerra Republicana de Cataluña. Quiere salvar independentistas y no independentistas. Porque estos son cosas pasajeras de la tierra, pero hay algo, un espíritu, un alma que va a perdurar por toda la eternidad y vamos a estar o con el Señor o en el infierno. Y Dios quiere salvarnos, pero necesita que demos buenas nuevas. Buenas nuevas de gran gozo, dice la palabra del Señor. Los creyentes tenemos que estar con una sonrisa, hermano. Perdónenme que se lo diga de esta manera, pero yo sé que muchas veces pasamos por circunstancias que no son fáciles y lo comprendo y lo entiendo. Pero hermano, gócese en el Señor siempre. Y Pablo dice, otra vez os repito, gozaos en el Señor. Se ve que falta un poquito de gozo. El gozo es algo que está dentro de nosotros, es una esperanza que está dentro de nosotros y es algo que debemos contagiar a la humanidad. Es algo que debemos contagiar afuera, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza de gloria, nuestra buena nueva. Hermano, hay una buena nueva para la gente que está afuera. Pero si le damos religión, eso ya lo escucharon. Ya escucharon el sermón, saben lo que significa la palabra pecado. Ya lo saben, allá afuera lo saben, hermano. Vaya a predicar y le van a decir que lo saben. Salga afuera, venga con los hermanos de evangelismo y se va a dar cuenta que cuando sale, habla con alguien, le dice Jesús y la gente sabe quién es. Pero nosotros como creyentes debemos dar una esperanza viva, algo distinto a la sociedad. Algo transformador, nuevo. Aunque con el mensaje que el Señor dio en la cruz del Calvario hace 2000 años. Porque la palabra de Dios es viva para siempre. Se renueva sola. No es como el móvil, ¿viste? Que se te renueva el móvil, se te actualiza y te funciona peor. No sé si les pasó alguna vez. Dice, actualizando el móvil. Después cuando lo volvés a agarrar, dice, este es otro móvil, me cambiaron el móvil. Ya no funciona igual, se te borran cosas. ¿Qué pasó acá? La palabra del Señor es actual siempre, cada día, cada mañana. Se renueva cada mañana y son las buenas nuevas del Señor. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Por qué Jesús habla de este pasaje de Isaías? Y vamos a ver 3 cositas. Rápidamente, de Isaías 61, el versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La ceniza es un símbolo de dolor y de muerte. Y el Señor quiere cambiar la ceniza en gloria. El Señor quiere transformar ese dolor y esa muerte que rodea al mundo
por gloria. Estamos en medio de una pandemia en la que si miras la televisión, lo único que ves es dolor y muerte. Y como mucho lo cambian de sentido y muerte y dolor. Ponga el noticiero algún día y se va a dar cuenta que las buenas noticias, las buenas nuevas escasean estos días. Y Jesús, en medio de una sociedad como la que estaba, en una Jerusalén y en un Israel oprimido por el imperio romano, vino a traer buenas nuevas a los afligidos, a los pobres, a los menesterosos, a los que estaban mal, a los que estaban oprimidos y cautivos. Él vino a liberar. Y es lo que quiere hacer en el día de hoy, es lo que quiere hacer hoy con la gente que está afuera. Quiere liberar y también lo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas veces no estamos atados por nuestras propias decisiones? ¿Cuántas veces no estamos atados por nuestras propias concupiscencias y pecados? ¿Cuántas veces no nos atamos alejándonos de Dios? Ayer hablaba con nuestro hermano Carlos, que estábamos caminando, y yo dije, hay un peligro en los creyentes en España y en Europa, en el mundo entero, pero más en Europa. Y es el del cristiano medio. No es muy caliente, pero tampoco es frío. Y ese es el peligro más grande. ¿Saben por qué? Porque un cristiano tibio puede tirarse toda la vida siendo tibio. Ahora, cuando estás caliente, estás encendido por el Espíritu Santo. Y cuando estás frío, tarde o temprano el Señor te llama y te vuelve a traer al redil. Pero cuando un cristiano está tibio, puede tirarse toda la vida siendo tibio. Porque no está mal, pero tampoco está bien. Viene los domingos a la iglesia, más o menos se comporta, no roba, no pega, no mata a nadie. Y eso de orar, día sí, día no, leer la Biblia y alguna vez me animo y leo, y alguna semana me olvido, y así años. Años. Fíjense que hay algo que hacemos cuando salimos muchas veces a evangelizar y es intentar convencer de pecado a la persona que tenemos enfrente. ¿Usted no lo hizo alguna vez? ¿Intentó decirle al otro que es un pecador? Y le empieza a señalar todos los defectos. Pero fíjense, ¿quién es el que tiene que convencer de pecado? Juan 16, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús mismo dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y es que antes que una persona deje de fumar, tiene que ser que una persona deje de ser incrédulo. Y a veces nosotros buscamos que esa persona deje de fumar, pero no nos importa tanto si cree o no cree. Pero conseguimos lo que buscamos. Dejó el cigarrillo. ¿Saben cuántas personas del mundo dejan el cigarro a diario? Porque saben que es malo. Mucha gente sabe que el cigarro es malo, ¿eh? No es una cosa que está escondida solamente para los cristianos y el Señor te arroja luz acerca de que el cigarrillo es malo. Si no, vean las cajetillas que ponen esa foto que a veces lo tiran para atrás. Hasta el gobierno sabe que es malo el cigarrillo. Y miren que a lo malo le dicen bueno. El pecado es no creer en Jesús. Y es que a veces lo que buscamos es la oración de fe. Listo, ya está. Hizo la oración de fe. ¡Eh! ¡Gloria a Dios! Y ya no lo dejamos solo huérfano, que se apañe como pueda, que crea y crezca en el Señor como más o menos pueda. La oración de fe, claro que es un paso, claro que hay que hacerlo, y es hermoso,
pero la vida en el Señor es algo más intensa, es algo mejor que una oración de fe. La vida en el Señor es algo maravilloso, es algo que nos cambia, que nos transforma, que hace que contagiemos a otros, es algo que nos llena de alegría en medio de la tristeza, y es algo que nos llena de gozo en medio de una pandemia. En medio de la que está cayendo, los creyentes tendríamos que mostrar el gozo de nuestra salvación. Y a veces cuando vemos hermanos como el pastor David, que salieron y ya se quieren comer el mundo, pero tienen que ir más tranquilos, ¿no? Tienen que ir de a poco. Y hermanos con 76 años o 80 años que han salido de este virus y salen con una fuerza, con una alegría. Y salen con unas ganas. Y te encontrás con personas que están bien, tienen trabajo, tienen salud, pero están deprimidos porque no pueden salir a comprar. Les cerraron el Bershka a las adolescentes. Cerraron el Zara, ay Señor. Y ves a la gente angustiada porque no pueden ir al centro comercial. Buenas nuevas. Dios quiere darnos gloria en lugar de ceniza. Segundo, óleo de gozo en lugar de luto. El aceite es aquella unción que nos cubre. Dice el Salmo 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Creo que fue mi esposa, si mal no recuerdo, que nos hablaba de una de las características del búfalo. Cuando se siente amenazado, en su joroba empieza a largar un aceite. Un aceite que hace que cualquier depredador no pueda agarrarse a él. Un búfalo, con lo grandes que son, se convierten como si fueran un pescado. Intentaron agarrar alguna vez un pescado, yo lo intenté, no pude. Fue imposible. Cuando estaban los koi ahí en la casa bíblica, yo tenía ganas de agarrar uno. Y eran grandes, porque había uno que era así de grande. Y yo digo, lo voy a agarrar, o por lo menos voy a tocar. Es imposible, se me escapaban. Y andaban ahí. Los búfalos hacen lo mismo. ¿Esto qué nos quiere decir el Señor? Hermano, el óleo de gozo es lo que va a hacer que cuando vengan las circunstancias complejas a nuestra vida, cuando vengan los enemigos a querer destruirnos, cuando nos quieran agarrar, no puedan. A Pablo no había por dónde agarrarlo. Lo hicieron naufragar, lo quisieron matar, le tiraron piedra, le escupieron, lo insultaron, lo metieron en la cárcel de más al fondo, pero nunca pudieron amedrentar su fe, porque él sabía en quién había creído. Y este es el óleo de gozo que tiene que inundar a los cristianos. No importa que nos insulten, no importa que nos digan que somos retrógrados, que somos homófobos, que estamos pasados de moda, que la Biblia es un libro que nos sirve. Nosotros estamos bien plantados sobre la roca diciendo, hemos sabido y sabemos en quién creemos, porque hay un óleo de gozo, un óleo de alegría dentro de nuestro ser que sale. Y cuando tú me quieres clavar las garras, no puedes. Y el Señor te quita el luto, hermano. ¿Podemos estar tristes? Sí, claro que sí. A veces nos entristecemos. Hay noticias que nos entristecen, claro que sí. Pero no nos echan abajo. Cuando el cristiano está firme sobre la roca, viene la tempestad, pero no te hunde ni rompe tu casa. Tú quedas de pie. Hay óleo de gozo en lugar de luto. Y la tercera cosa es el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hermano, ser creyente, ser cristiano y estar en la iglesia es lo mejor
que nos puede pasar. Y tenemos que tener este manto de alegría. Vamos para la casa del Señor. Vamos a estar con los hermanos. Bueno, hay una pandemia y no nos dejan juntarnos a todos, pero bueno, vamos a ver la cara del pastor. Vamos a ver la cara de los hermanos que tocan la música. Vamos a alabar al Señor. Hay un manto de alegría. Hay una alegría que nos cubre. En lugar de un espíritu angustiado. A mí hay una de las cosas que más me sorprende, porque esta es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Y Dios siempre quiso, y el pueblo de Israel siempre fue un pueblo alegre. Hacían fiestas, las fiestas de los tabernáculos, y se lo pasaban bien, y alababan al Señor, y estaban agradecidos, y sonreían, y el Señor los libraba, y a veces se metían en problemas, y el Señor los tenía que volver cautivos, pero de repente también venía un juez, y los volvía a librar, y entonces el pueblo se animaba, y se llenaba de alegría. Ahora uno de los monumentos más conocidos del pueblo de Israel es el Muro de los Lamentos. El pueblo que era elegido por Dios, que tendría que ser un pueblo alegre, fuerte, firme, con fe. Un pueblo que aunque sea pequeño, arrase con todo. No importa si somos 20, 30, 1000, 2000, lo que importa es el gozo interno, la alegría. Decir, es una fiesta estar con el Señor, es una fiesta ser creyente. Es una fiesta ser hijo de Dios. Pero a veces me da la tentación de poner en la iglesia un muro de los lamentos. Y un pueblo que debería ser lo más alegre, un pueblo que tendría que estar elegido por Dios, y los ves ahí en un muro haciendo así. Lamentándose porque no pudieron volver a levantar el templo. Y Dios desde su trono los mira diciendo, pero si ahora el templo son cada uno de ustedes. Pero cuando te alejas de Dios, pierde la perspectiva. Cuando dejas a Jesús de lado en la ecuación, entonces el Padre no te puede dar ese manto de alegría, porque ese manto de alegría viene por el Espíritu Santo a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús pasó un tiempo en la cruz y murió allí. Fue angustiado, fue perseguido, y todo lo hizo para que tú hoy no tengas un muro de los lamentos en tu casa. Yo muchas veces cuando lo saludo al pastor Bernardo me anima, porque cada vez que hablas con el pastor Bernardo te dice, ¿cómo está? En victoria. Y uno sabe que anda con sus achaques, ¿no? Ya uno, ¿no?, tiene sus años. Y él siempre me dice que tiene algunos problemas en las rodillas, en las piernas. Pero en victoria. Y amén, hermano. ¿Saben qué? El cuerpo de Ronaldo, el mío también. Todos nuestros cuerpos van a ser glorificados algún día y dejaremos de existir con este mundanal cuerpo. Válgase la redundancia. Todos seremos mejorados, cambiados, transformados. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Y esa es la iglesia que tiene que estar alegre en medio de una pandemia. Gozoso en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Esto es lo que produce el Señor en nosotros. Entonces, cuando uno sale afuera a predicar, no sale con un lastimonio, sale con un testimonio vivo. Sabiendo que Dios es poderoso para llevarse nuestras circunstancias, para darnos fuerzas en medio de la debilidad, para romper nuestros esquemas. Por eso le pido, hermanos, no busquemos nosotros de cambiar a la gente, busquemos de que la gente se encuentre con Jesús y entonces cambie. Y de paso que los guiamos hacia Jesús,
también vamos nosotros porque tenemos mucho que cambiar aún. ¿Saben cuántas veces yo a mi padre, siendo más joven y no siendo pastor, valga la pena decirlo, que cuando uno es pastor y hay una perspectiva diferente de la gente? Porque normalmente yo me he comportado siempre como un hermano mayor más que como un padre. Yo le decía, papá, pero vos tenés a este predicando, mirá su vida, lo que hace, las cosas que dice. ¡Sácalo! Este no tendría que predicar, el otro no tendría que dirigir, el otro no tendría que tocar, aquel no tendría que hacer. Y aquí, yo cuando era joven hacía esas cosas, hermano, era bastante religioso. Claro, hijo de presbítero, hombre, un santo varón de Dios. Entré en la casa bíblica y entré, viste, como un señorito importante. Claro, en un naranjo, sí, obviamente. Pues el Señor me quitó el apellido, me borró todo. Me dijo, tenés todo eso por basura. Y a que a ustedes no se les vamos a hacer un poco catarsis ahora. Mía y de ustedes también. Ya que a ustedes también alguna vez se les planteó por la cabeza que alguien tenía que dejar de hacer algo en la iglesia porque no estaba muy bien. ¿Quién no pecó de eso? ¿Quién no prejuzgó? ¿Quién no emitió un juicio antes de tiempo? ¿No les pasó alguna vez de emitir un juicio contra alguien y después cuando se enteraron de por qué hizo lo que hizo o le pasó lo que le pasó, después uno se arrepiente de lo que pensó? Y algunos se arrepienten de lo que pensaron y otros se tienen que arrepentir de lo que dijeron. No, hermanos, no demos malas viejas, demos buenas nuevas. Es la única manera de que Dios entre en este mundo, es por buenas nuevas. Hablemos del reino. Y perdónenme que sea quizás un tanto exagerado o problemático en cuanto a mis pensamientos, pero yo me doy cuenta que hay algunos cristianos que hablan más del infierno que del reino de los cielos. Yo digo, ¿no será porque conocen más el infierno que el reino? Me planteo, claro que Jesús habló, cuidado, Jesús habló del infierno. Pero leamos todos los evangelios y nos vamos a dar cuenta que Jesús hacía mucho más por la gente que hablarles del infierno. Jesús les transmitía el reino. Donde había necesidad, ahí estaba. Donde habían ciegos, la gente cobraba la vista. Donde habían sordos, la gente empezaba a oír. Donde habían cojos, la gente se sanaba. Donde pasaba Jesús, el reino de Dios iba con él. ¿El reino de Dios viene con nosotros? Porque ¿saben una cosa? Cuando el reino de Dios viene con nosotros, los demonios se manifiestan solos, hermano. A mí me preocupa a veces cuando la iglesia está buscando demonios por todos lados. Yo recuerdo una vez una oración en una comida, puso a reprender al demonio la sopa. Pero era la mujer la que había hecho la sopa. Yo digo, Señor, ¿qué estará pensando la mujer? Yo creo que había dormido 3 o 4 días en el sofá. Ven demonio por todos lados. Y es un problema. Porque si ves demonio por todos lados, y a lo mejor es que estás viendo menos a Cristo y estás viendo más a Satanás. Tendrías que preocuparte por eso. Hermano, no busquemos demonios, busquemos a Dios. Los demonios se manifiestan solos. ¿Qué hay? Los demonios huyen. Resiste, hermano. Y los demonios huyen. Claro que sí. Creamos a la palabra de Dios. Creamos a Jesús. ¿Cuándo vieron a Jesús haciendo espectáculos de demonios? Nunca Jesús hizo un espectáculo de un endemoniado.
Venía el endemoniado, lo echaba afuera, punto, se terminó. No le hacía un máster, una tesis. A ver de dónde vino, quién es, dónde está, dónde se paró, qué hizo antes de estar en ese cuerpo, cuántos son, 10 o 20. En una ocasión con el endemoniado gadareno, le dijo, ¿cuántos son ustedes? Y somos legión. ¿Podemos ir al hato de cerdo? Fíjense, pero es que además la conversación no la empezó Jesús, la empezó el endemoniado. Que fue que dijo, ¿qué tienes tú, hijo de hombre, que has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y que después los testigos de Jehová anden diciendo que Jesús no es Dios. Cuando un mismo demonio, una legión de demonios, reconocen al Hijo del Hombre y reconocen que ese que estaba ahí no era un profeta cualquiera, tampoco era un ser creado por el Padre para venir a salvarnos, era Dios mismo. Cuando se dieron cuenta, el demonio dijo, ¿qué pasó acá? Y esto es lo que nos está queriendo decir Dios en esta mañana. Salga, hermano, a repartir el reino de los cielos. No busque otra cosa que no sea el reino de los cielos. Dele a la gente de afuera el reino de los cielos. Cambiemos a la gente porque el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Y para culminar, les pido que nunca tengamos a la iglesia como un centro de santos que vienen a cambiar a los demás. Somos pecadores redimidos por su gracia, que lo único que queremos es bendecir, ayudar y establecer el reino del Señor en cualquier lugar de la tierra. No estemos por encima de la gente. No veamos a un borracho o a un drogadicto como una persona, un ser inferior. No tratemos a un homosexual o a un transexual como si fuera inferior a nosotros. Son personas que Dios quiere salvar. Son almas, son espíritus que Dios quiere tocar. Y que se merecen tanto ser hijos de Dios como usted y como yo. Cero. Ninguno se lo merece. Pero el Señor nos rescata y nos salva a cada uno de nosotros. Amén. Así que salgamos a repartir buenas nuevas de gran gozo. Tengamos alegría y digamos, ser cristiano es lo mejor del mundo. Es lo mejor que nos puede pasar, es estar en el reino de Dios. Demos menos lastimonio y más testimonio. Amén.